Fíjense que en los años 30 en Europa se celebraban muchos avances tecnológicos, muchos avances intelectuales, eh, había mucha libertad intelectual. Y ante esto, Dietrich Bonhoeffer, ya hemos hablado de él en algunas otras ocasiones, es un pastor, murió muy joven, y él nota algo, nota un patrón en todos estos avances que el mundo celebraba y se comienza a preocupar. Mientras muchas personas están celebrando el progreso de la época, él estaba viendo algo muy distinto. Él veía que el conocimiento estaba aumentando cada vez más. Él veía las universidades llenas, veía que la gente estaba dando discursos muy fuertes, discursos muy convincentes, pero también estaba viendo que la gente cambiaba su forma de pensar sobre las cosas básicas, sobre las cosas que muchas veces ya damos por sentado. Lo que antes era evidente, ahora la gente empieza a discutir todo eso. Lo que antes se consideraba una degradación, algo que ni siquiera era pensable sacar a la mesa, ¿no? En una plática sobre la mesa, ahora la gente le estaba llamando avance. Esto es porque la identidad humana se estaba empezando a redefinir. Entonces Van Hofer se da cuenta de todo esto y él escribe en muchos de sus libros, de su poesía, algo que nosotros necesitamos recordar el día de hoy. La sociedad puede crecer en avances tecnológicos y no tener una claridad moral. Podemos hablar mucho sobre la libertad, sobre los derechos y perder lo que es la verdad. Podemos defender muchas veces los ideales que nosotros consideramos apremiantes y también en ese proceso podemos olvidar nuestro diseño. Y fíjense que cuando Dios deja de ocupar el centro, el hombre comienza a redefinirse. Pensemos el día de hoy, hermanos, que vivimos en una generación que lo está redefiniendo todo. Hoy en día podemos notar que se está redefiniendo la verdad, se está redefiniendo lo que es moral, el diseño, se está redefiniendo también lo que es la identidad. Y creo que hemos llegado ya a la cima de la estupidez, porque ahora escuchamos algo que hace unos años era impensable, al menos cuando yo era pequeño. Ahora la gente dice, ¿no? Muy convencidas, muy orgullosas, soy un animal. Y esto es muy serio, hermanos. Esto, lejos de ver los videos en internet y empezarnos a reír, es algo que se debe de hablar. Y alguien me preguntaba, pastor, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Y, y me decía, ¿a poco sí habla la Biblia sobre esto? Y yo, claro que sí. La Biblia habla de todos los temas. Y lejos de señalar a un grupo, yo creo que señala algo más extenso, porque no es una moda extraña. Fíjense que lo que vemos ahorita, lo que estamos observando en todas estas expresiones de la cultura hoy en día, señala algo muy profundo. Pregúntense cómo es que una sociedad llega a este punto. ¿Cómo una persona puede llegar a rechazar su propia naturaleza humana? ¿Cómo el hombre llega a dudar, hermanos, de que fue creado a imagen de Dios? Y este pasaje que vamos a ver el día de hoy, que vamos a exponer, se vuelve muy relevante. Nos habla de que desde el principio el Señor ya sabía que íbamos a atravesar por esta situación. Por eso el apóstol Pablo describe un proceso que comienza cuando Dios se aparta por la voluntad del hombre de su corazón. La identidad se empieza a desordenar. Cuando el hombre rechaza a Dios, las cosas se empiezan a desajustar por dentro. Entonces, la pregunta que yo quiero que nos acompañe durante toda esta predicación, hermanos, es ¿en qué momento el hombre cambia la gloria que el Señor le ha dado? Y añadan a esa pregunta, a ese cuestionamiento que
que vamos a mantener en nuestra mente el cuestionamiento si yo también lo estoy haciendo. Es muy fácil señalar a un grupo, ¿no? Y decir, ay, es que son los inadaptados, es la gente que no tiene amor, a lo mejor pobrecitos. Es muy fácil, hermanos, pero pregúntate, ¿yo también me estoy alejando del diseño de Dios? Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 25. Dice, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, hermanos, fíjense que podemos observar un flujo descendente. Vemos lo que dice este pasaje, que Dios se ha revelado. El hombre ha rechazado esa revelación. Entonces, el rechazo produce oscuridad y la oscuridad va a producir idolatría. La idolatría va a producir una distorsión moral. La Biblia, en estos versículos, si bien está dirigida a un grupo en especial, no describe una cultura específica. Si leemos con atención, estos versículos, hermanos, están describiendo lo que es el corazón humano, en lo que se convierte cuando el hombre decide vivir separado de Dios, lejos de señalar a un grupo de personas, hermanos, lejos de decir es que aquellos, el día de hoy quiero que esta lección la veamos para nuestras vidas. A lo mejor no te disfrazas, ¿verdad? No te pones orejitas o una cola, pero a lo mejor sí has desplazado a Dios de tu corazón. Y estamos igual o peor. Van a ver por qué. La primera parte. Habiendo conocido a Dios, es el primer punto. Y aquí Pablo nos está diciendo, como en la mayoría de sus cartas, le está hablando a un grupo de personas que conocen la palabra, no nada más gente que acaba de ser invitada, ¿no? Sino que se está dirigiendo a un grupo de personas que sabe de lo que se les está hablando. Los versículos anteriores, desde que empieza la carta, lo que está haciendo el apóstol está manifestando, ¿no? Está hablando de esta creación que se manifiesta y que todo el mundo la ve. Nos habla de la naturaleza divina de Dios. Entonces, el ser humano vive rodeado de señales. Cuando alguien contempla el orden del universo, cuando alguien observa el diseño del cuerpo, cuando una persona reconoce la complejidad de la vida, entonces está frente a evidencia, en frente a las señales. Por eso es que Pablo afirma que el conocimiento está presente. Entonces, la humanidad recibe luz y en este texto el apóstol nos dice que, mira, el problema no está en la falta de información. El problema que tenemos muchas veces es que no respondemos al conocimiento. No tenemos una respuesta correcta a ese conocimiento que hemos recibido. Porque dice, habiendo conocido, implica ya una responsabilidad. Cuando una persona recibe la verdad, ya nada es igual. Tiene que decidir en ese momento. O puedes honrar al Creador o lo ignoras. Puedes reconocer el diseño que se te ha dado, o si tú quieres, puedes agarrar y redefinir. El apóstol Pablo nos está diciendo, el hombre tomó una decisión, no glorificó a Dios. Ese es el punto número 2. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Glorificar, hermano, significa reconocer el peso real de alguien, reconocer su autoridad, reconocer la supremacía que tiene sobre ti. Glorificar a Dios no solamente es venir a la iglesia y cantar las alabanzas, orar para que todo el mundo me vea aquí delante. Glorificar a Dios es aceptar
que Él es el que define tu realidad. Es aceptar que Él es el que establece tu diseño, el que determina el orden de las cosas. Y en ese orden de ideas podemos decir que conocieron a Dios, pero no decidieron darle el lugar que le corresponde. Y aquí ya nos empezamos a identificar un poquito nosotros, porque muchas veces nosotros conocemos lo que Dios manda a nuestras vidas y vivimos nuestra vida como mejor nos parece. Hacemos lo que se nos viene en gana, lo que nos gusta. Te vas al antro. ¿Cuántos se fueron al carnaval? Ah, ¿verdad? Ya los quiero ver. Fíjense que cuando, hermanos, Dios no está en el centro, el hombre va a ocupar ese lugar. Y cuando el hombre ocupa el lugar que le corresponde a Dios, ocupa el centro, es cuando comienza a definirse a sí mismo. Ya no pregunta qué es lo que dice el creador de mí. Ahora dice, esto es lo que soy y a quien le guste, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Es mi vida, es mi cuerpo. La idea es la misma, hermanos. La identidad deja de ser recibida de Dios. Empezamos a inventar cosas. El deseo se convierte en la autoridad. Lo que yo quiero que sea, eso es lo válido. Lo que a mí me gusta. Te empiezas a guiar por emociones. Las experiencias personales se llegan a convertir en tu todo. Y en ese momento la estructura se empieza a romper. El diseño de Dios ya no importa. Lo que dice Dios para tu vida ya no es tan importante. El hombre deja de glorificar a Dios y comienza a glorificarse a sí mismo. Es decir, se vuelve su propio legislador, su propio diseñador. El hombre se empieza a medir a sí mismo. Todo eso, si nos ponemos a pensar, es la base, hermanos, de lo que está pasando en la sociedad actualmente. ¿Por qué vivimos como vivimos en la sociedad hoy? Bueno, porque está pasando todo esto. El problema no son las identidades alternas, no son todos estos grupos que existen, y yo titulé así la predicación por ponerle un nombre, pero no es exclusivo de este grupo, porque el problema realmente es que la autoridad ha sido desplazada. Cuando Dios ya no está en el lugar que le corresponde, alguien más va a tomar ese lugar. ¿Qué va a hacer? Bueno, puede ser el deseo, la cultura, la presión social, pero siempre va a haber un reemplazo. Un corazón que no tiene a Dios comienza a construir una identidad sin una referencia eterna. Cuando el hombre, hermanos, deja de glorificar a Dios, pierde el fundamento sobre el cual se sostiene la humanidad. Y cualquiera podría decir, ay, qué pensamiento tan retrógrado. Pero vean cómo está hoy en día allá afuera el mundo. Se ve en la forma de pensar de la gente. Cuando la adoración se desvía, hermanos, la mente del ser humano comienza a desordenarse. Y eso nos lleva al siguiente punto. Dice que ni le dieron gracias. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. La gratitud reconoce dependencia. Reconoce que lo que tienes no nació de ti, que lo que tienes no es producto de tu propia fuerza. Entonces, cuando alguien da gracias, admite que recibió algo. Y eso va en contra del orgullo. Eso toca el orgullo del ser humano, porque el corazón del ser humano quiere sentir que se basta a sí mismo, que se llena a sí mismo. Entonces, la ingratitud viene a ser como si en tu interior pusieras un letrero de autosuficiencia. Que tú empezaras a decir, a ver, no necesito reconocer a nadie porque yo soy suficiente, porque yo las puedo de todas. Y pues bueno, la cultura hoy en día aplaude mucho esto. Celebra mucho a las personas que se definen solos, que se valen por sí mismos, a los que no rinden cuentas a nadie, ¿no? ¿Quién no quisiera ser así? Pero olvidamos que nosotros fuimos creados para depender completamente de Dios. Desde el principio, el hombre respiró porque Dios sopló. Vivió en un jardín que no sembró. También disfrutó de provisiones que él no produjo, hermanos. Por lo tanto, la dependencia forma parte del diseño de Dios, forma parte de lo que Dios ha pensado para cada uno de nosotros. Y cuando no hay gratitud en el corazón, se empieza a endurecer. Fíjense que es una serie de pasos. Si no agradeces,
dejas de reconocer a la fuente. Y si dejas de reconocer a la fuente, dejas de reconocer la autoridad que hay puesta sobre ti. Y cuando la autoridad desaparece, el hombre se siente dueño de todo, absoluto. Puede ponerse la identidad que quiera. Un corazón endurecido va a preparar el terreno siempre para una mente confundida. Piensen en todas las veces que ustedes han tenido algo en su corazón y los ha llevado a tomar una decisión alocada, por celos, por enojo, por ira. Y después dicen, ¿para qué lo hice? Entonces anoten, un corazón endurecido prepara el terreno para hacer locuras. Bueno, no, para una mente confundida. Y eso es lo que Pablo describe. Dice en el 4 que se envanecieron en sus razonamientos. Está diciendo que comenzaron a pensar sin fundamento. Una mente, hermanos, puede estar llena de datos, pueden saber muchas cosas, pero no pueden tener la verdad muchas veces. Alguien puede manejar muchos conceptos, ganar muchos debates, hablarte de tantas cosas y aún así esa persona puede perder lo básico. Hay gente que es muy capaz, yo no digo que no, pero en medio de esa capacidad, esa misma gente puede no saber quién es o haber olvidado quién es. Y esto ocurre porque cuando el pensamiento se desconecta de su creador, pues deja de tener el ancla que lo sostiene. Empieza a cuestionar lo que es evidente, lo natural, lo que siempre fue aceptado. Ahora hay que volver a pensarlo, hay que redefinirlo. Lo que ya se diseñó en un principio perfecto, el ser humano lo empieza a cuestionar o lo empieza a negociar, ¿no? Si no quieren un cambio de lleno. Estaba viendo las noticias que ya hay quien está impulsando leyes para proteger a la gente que se quiere disfrazar, ¿no? Entonces, y piensen que así empezaron otros proyectos de ley protegiendo otro tipo de minorías que hoy en día, pues bueno, hay que respetarlas e incluso tienen aún más derecho que nosotros. La mente empieza a llamarle construcción retrógrada a lo que es la creación de Dios. Le empiezan a llamar la percepción de algunos pocos religiosos a lo que siempre fue una realidad, con lo que siempre crecimos. Pero eso no sucedió de la noche a la mañana. Hasta ahora el texto nos ha dicho que primero se desplazó a Dios, ¿no? Luego se endurece el corazón y después el pensamiento se vuelve vacío. Y cuando hay una mente vacía, va a buscar llenarse con algo. Se va a llenar con ideologías, con emociones, aceptación social, con todo lo que te haga perder la claridad. Pablo por eso dice, se envanecieron sus razonamientos. Está describiendo un pensamiento que gira sin rumbo, gente que da vueltas en lo mismo y no llega a nada. Una mente sin rumbo va a terminar redefiniendo siempre lo que fue evidente. Hoy estamos ante cosas que hace unos años parecían impensables. Ahora le dicen avances culturales. Yo creo que mi abuelo se hubiera quitado el cinturón y les hubiera pegado. Pero hoy hay derechos. Cuando Dios es quitado del centro, cuando se mueve del corazón de las personas, la sociedad empieza a perder su dirección y el proceso sigue avanzando, cayendo en una espiral de perdición cada vez más. Fíjense que lo que sigue, el punto que sigue es un necio corazón fue entenebrecido. Este es un peldaño más hacia abajo, algo que nos habla más fuerte, más profundo. En la Biblia, el corazón, hermanos, no solamente nos habla de una emoción. En la Biblia nos muestra que el corazón es pensamiento, es la voluntad, son las decisiones. Entonces, es el lugar donde se forman las convicciones, es el lugar donde se toman estas decisiones internas. Cuando Pablo dice, el corazón fue entenebrecido, está diciendo que todo se oscureció. La luz no desaparece por sí sola. La oscuridad va avanzando poco a poco. A lo mejor hoy permitiste algo en tu vida, no te va a llevar a la muerte, no vas a tener una consecuencia grande en tu vida, pero estás rechazando la luz. De a poco se va entenebreciendo. Nos habla de una consecuencia. El hombre conoció a Dios, decidió no glorificarlo,
dejó de agradecer, su pensamiento se vació y ahora llegamos al punto que el interior se está oscureciendo. Cuando una persona insiste vivir sin una referencia divina, su percepción empieza a distorsionarse. ¿Cuántos adolescentes no hay sumidos en la depresión porque no saben quiénes son, no saben qué pensar de ellos? Y ahí vemos que hacen cada cosa. Lo más barato es que se consigan a un novio, una novia que les dé una vida horrible, ¿no? Y llegan a caer en extremos muy dolorosos para los padres, ¿no? Y a veces hasta para ellos mismos. Entonces, hermanos, cuando la gente decide vivir lejos de Dios, y es una llamada para nosotros como padres, porque nosotros somos los que les inculcamos a los hijos, la percepción de cada uno de nosotros empieza a distorsionarse. ¿Por qué creen que es tan fácil decir soy un animal? Pues porque ya estoy dañado, ya pasé por un proceso en el cual, pues bueno, mi corazón ya está en tinieblas. Un corazón oscurecido pierde estabilidad, pierde la capacidad de discernir con claridad lo que son las cosas. Ya no reconoce el diseño de Dios como algo bueno. Ya no quiere someterse a la verdad. Cuando el corazón de una persona no tiene luz, no puede haber una identidad. Por eso Pablo conecta el corazón oscurecido con esta confusión que viene. Porque la cultura visible, lo que podemos ver, ¿no? Lo que nos muestran las noticias, o a lo mejor lo que vemos en las plazas, en los lugares públicos, son un reflejo de corazones que han decidido, que han dejado de mirar hacia la luz, que se han apartado de Dios, o nunca lo conocieron. Pero cuando el interior se oscurece, hermanos, la percepción cambia. El hombre comienza a verse distinto, comienza a definirse distinto, comienza a vivir distinto. Lo que nosotros estamos viendo con nuestros ojos, simplemente, hermanos, es la superficie. No estamos viendo el problema de lleno. Y se nos hace fácil juzgar, reírnos, señalar, ¿no? Incluso hasta juzgar a los papás de esos chicos o de cualquier otra cosa, ¿no? Les digo, eso no nada más, esta predicación no nada más es exclusivo de un grupo de estas personas. ¿Por qué? Porque esto es el fruto, hermanos, de un corazón o de una sociedad que ha decidido caminar sin Dios. Un corazón oscurecido va a dar consecuencias muchas veces a algo que se aplaude públicamente. Dice el punto 6, profesando ser sabios, se hicieron necios. El profesar nos habla de afirmar con mucha seguridad, ¿no? De hablarlo en público, de sostener una postura. Y esto es muy aplaudido hoy en día. La gente aplaude cuando algo está mal. Hay tantos ejemplos que quiero decir, pero mejor no los digo porque tengo seguidores. No quiero que me quiten mi canal. Pero ustedes saben a qué me refiero. Cualquier loco se puede montar y decir que ahora se percibe como tal cosa. Hombre, mujer, caballo, perro. Y la gente va a aplaudirles. ¡Ah, bravo, qué valiente! Se promueve hoy en día que la libertad máxima, el máximo a aspirar, hermanos, es decidir quién eres sin tener una referencia externa. En la palabra vamos a encontrar que la Biblia lo describe con otro nombre. La Biblia nos dice que la autonomía desconectada de Dios es insensatez. La realidad no nace de nuestra propia percepción. Nuestra realidad tiene que nacer del diseño de Dios, lo que Dios ha pensado para nosotros. Cuando abandonamos esa base, la identidad no tiene cimientos. Y cuando la identidad no tiene cimientos, se vuelve moldeable. Muchísimos casos que usted sabrá. No es necesario que yo les diga. Vean los compañeros de sus hijos muchas veces por los que atraviesan, en las noticias, todo lo que pasa. ¿Por qué? Porque la identidad se va ajustando al momento, se va ajustando a las emociones. La identidad se va ajustando a esa presión social que está empujando a los más vulnerables. Entonces, la sociedad, hermanos, puede aplaudir algo y al mismo tiempo
estar alejándonos de la verdad. Se puede presentar algo como radical, como sabiduría, y en realidad nos está desconectando de Dios. Pablo está enseñando en estos versículos sobre la arrogancia. Vemos y escuchamos muchos discursos muy firmes, posturas que suenan muy convincentes, pero debemos de preguntarnos mientras los estamos escuchando, ¿esto de verdad me está conectando con Dios? ¿Esto me está llevando a vivir una verdad basado en la escritura en lo que encuentro en la palabra de Dios? Porque sin verdad objetiva, si no tenemos esa verdad en nuestras vidas, todo se va a volver negociable, todo se va a volver flexible. Vamos a poder aceptar cualquier cosa. Lo que era natural se vuelve tema de discusión, tema de debate. Y terminamos por decir, bueno, el diseño es algo opcional. Pablo por eso dice que este proceso termina en necedad. Se hicieron necios. Es muy duro esta palabra, si ustedes lo piensan. Gente que se dice ser sabio, que se dice conocer toda la palabra de Dios, los reduce a gente necia. Y no tiene nada que ver con la capacidad intelectual. Esto tiene todo que ver con no entender las consecuencias de vivir sin una referencia divina. La mente que se desconecta de Dios termina defendiendo barbaridades, termina defendiendo cosas que los van a desconectar aún más de Dios. Y fíjense que después llegamos a lo que yo creo que es el corazón de la palabra. En el punto 7 dice, cambiaron la gloria. La gloria de Dios incorruptible fue cambiada por otra cosa. Pablo nos empieza a describir este descenso, ¿no? La imagen del hombre, aves, cuadrúpedos, reptiles. Por eso es bueno que traiga su Biblia, porque ahí lo va siguiendo. ¿Quiénes traen su Biblia? Todos. Muy bien. Ahí lo pueden ir siguiendo y anotando. Fíjense esta descripción que hace Pablo. Es un movimiento hacia abajo. Está diciendo, a ver, cuando el hombre deja de mirar hacia arriba, su destino lo va a llevar cada vez más a hundirse. Cuando abandona su referencia superior, va a terminar imitando lo que está abajo, lo que es inferior aún al ser humano. No es nada más idolatría, no se trata solamente de hablar de estatuas, ¿no? De yeso, como muchos dicen. Es cualquier cosa que ocupe el lugar que le corresponde a Dios. Y el texto me llama mucho la atención que describe un patrón humano. Cuando la gloria se cambia, la identidad se distorsiona. Nosotros fuimos creados para reflejar la gloria de Dios y nos empeñamos en reflejar a las criaturas. El hombre fue coronado con dignidad, pero empieza a reducirse a vivir por impulsos. Entonces, hermanos, repito, por tercera ocasión, creo. Lo que estamos viviendo hoy en la sociedad no es un fenómeno aislado, es el resultado lógico, lo que tenía que llegar. No hay mucha gente que dice, y cosas peores vendrán, está escrito en la Biblia. Bueno, esta es una parte de ella. Es lo lógico, lo que puede pasar, es lo más, lo que podemos esperar de una sociedad que ha desplazado a Dios del centro. Ahora imagínense cómo vamos a estar en 10, 15, 20 años. Fíjese la importancia de que ustedes sigan predicando el Evangelio, de que ustedes le sigan hablando a sus vecinos, a sus amigos, a sus conocidos de Dios. Cuando la gloria se sustituye, la percepción empieza a cambiar. Cuando cambia la percepción, entonces la identidad se redefine. Cuando la identidad se redefine, no hay otro camino más que el descenso. Es una advertencia para todos nosotros, no nada más para la gente que podemos juzgar o señalar o que están haciendo allá afuera algo. Nosotros muchas veces también vivimos así. Hacemos cosas que nos alejan de Dios. El hombre en su día a día trata de sustituir a Dios una y otra vez. Y en esos intentos de sustituir a Dios, lo único que pasa es que terminamos reduciéndonos a sí mismo. Y en el último punto dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Pablo usa la misma idea. La verdad de Dios fue reemplazada, el hombre decide sustituirla. La mentira, hermano, se vuelve muy atractiva cuando puede ofrecerte una libertad sin responsabilidad. La mentira te llega a prometer una identidad sin diseño.
te promete muchas veces expresiones sin límites, te promete disfrutar sin consecuencias y suena muy bien, es muy tentador. Pregúntenle a Eva, ¿no? Cuando lleguen al cielo. Esto, lejos de parecer muy atractivo, está desconectado de la realidad creada por Dios. La verdad, cuando es parte de tu vida, la verdad, hermanos, va a construir o establecer una estructura, va a establecer límites en tu vida. La verdad te protege. Si no hay verdad en tu vida, el hombre comienza a construir sobre la arena. Se puede sentir, ¿no? Esta nueva moda, este nuevo grupo, esto, ¿no? Lo que tú le quieras, el nombre que le quieras poner, muy bonito, muy fuerte. Estamos validando, estamos avanzando, aceptación, pero hermanos, cuando la mentira gobierna, la identidad de las personas se fractura. Tenemos que grabarnos en la cabeza que nuestra identidad fue diseñada solamente para sostenerse por la verdad. Si la base cambia, tarde o temprano todo se va a caer. Por eso vemos mucha gente que vive desde los que piensan, ¿no? Imponen esto, dicen aquello, tal, pero tarde o temprano sus vidas terminan desmoronándose. No es el diseño de Dios. La identidad se vuelve muy inestable. Vean a alguien que quiere seguir alguna moda, cómo está en su interior. Yo, sin ser psicólogo, me puedo dar cuenta que la mayoría de esta gente tiene problemas. Hay hasta chistes, ¿no? Memes. ¿Todo bien en casa? ¿Te faltó amor? ¿Quién no te hizo caso de chiquito, no? ¿Por qué? Porque están basando su vida en una mentira. Están gritándole al mundo que necesitan validación, que necesitan amor. Y ese amor no lo van a encontrar en ningún otro lado que no sea con Dios. Entonces, resumiendo un poco, la humanidad conoció a Dios, decidieron no glorificarlo, dejaron de agradecer, su mente se vació, sus corazones se oscurecieron, se declararon sabios, intercambiaron la gloria y intercambiaron la verdad. Ese es el ciclo. Y cuando ese ciclo se completa, el resultado es una sociedad en confusión. Vemos la gente allá afuera y lo que estamos viendo es el fruto de ese intercambio. Y les repito nuevamente, la predicación se llama Terian, ¿no? Pero ponle la desviación o el nombre que tú quieras. Para todos los casos aplica lo mismo. Cuando la verdad se cambia por la mentira, el hombre pierde su referencia. Si el hombre pierde su referencia, va a perder su identidad. Mientras la verdad, hermanos, sea sustituida o se empeñen en sustituirla, la humanidad va a seguir experimentando el mismo resultado. Y lejos de nada más diagnosticar o señalar un problema social, el día de hoy, hermanos, quiero decirles que esa verdad intercambiada puede ser restaurada. La restauración se encuentra en Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura no significa una nueva invención, sino que nos habla de una restauración del diseño original. En Cristo, la imagen dañada comienza a renovarse. La mente encuentra dirección. El corazón recibe esa luz que con nuestros actos la hemos desplazado. Y por consecuencia, la verdad vuelve a ocupar el centro de nuestras vidas. La identidad que nosotros buscamos deja de depender solamente del deseo, de lo que yo quiero, y empezamos a buscar la dependencia de Cristo. Y les repito, hermanos, este mensaje no lo escribí para señalar a un grupo, ni para burlarnos. Al contrario, creo que este mensaje es para examinar nuestro corazón. Es para que nos pongamos en una balanza y nos demos cuenta qué tanto nos estamos inclinando a hacer lo que está haciendo la gente allá afuera. Mientras más leía este capítulo 1 de Romanos, hermano, no dejaba de pensar que esto no nada más habla de movimientos culturales, habla del corazón humano sin Cristo. Todos podemos intercambiar la verdad, todos podemos
cuando el orgullo gobierna, cambiar ese diseño de Dios. Pero lejos de seguir criticando la cultura o lo que estamos pasando hoy en día, creo que esta palabra debe de ser muy personal. Creo que debemos de apropiárnosla y en lugar de estarnos preocupando por lo que están haciendo allá afuera, nos debemos de preguntar quién ocupa el centro de mi vida. Porque podemos venir a la iglesia, ¿no? Y nos tomamos ahí la foto. Se buscaba, me gustó mucho. Pero ¿quién realmente gobierna tu vida? Tu deseo, tu opinión, tu experiencia. Cada quien sabe, hermanos, qué es lo que está gobernando su vida. No hay necesidad de señalarnos. Pero cuando la palabra se vuelve personal, pues ya duele, ya lastima, ya confronta, porque nos damos cuenta que estamos mal, que estamos equivocados, que estamos cambiando ese diseño original que Dios preparó para nosotros. Porque si Cristo gobernara nuestra vida, si Cristo fuera el centro de nuestra vida, entonces tendríamos una identidad completamente ordenada. Si Cristo gobernara, pues nuestra mente sería completamente clara, la verdad permanecería firme. Y muchas veces, aún llamándonos cristianos, nos estamos alejando de esto.